Voy a dar un testimonio porque creo que es necesario. Después de muchísimos años, desde mi infancia en que comencé a participar en las iglesias, cuando yo pensaba lo que mi madre, mi padre y algunos otros familiares realizaban como actividades en forma de reconocimiento y acercamiento a Jesús o a Dios, la Virgen de Guadalupe y otras vírgenes y santos, fiestas navideñas, Semanas Santas, fiestas en capillas, etcétera, etcétera, etcétera. Teniendo conocimiento sobre religión y doctrinas que me enseñaban para acercarme a Dios, y observando que lo que aprendía no me causaba seguridad y comprensión sobre el propósito y razón de Dios para haberme creado. Conforme al aprendizaje en diversas denominaciones eclesiásticas en que participé con todo empeño para lograr ser aceptado tanto por las personas y los personajes que manifestaban, siempre tratando de estudiar un poco la Biblia, un poco, y en bastante la información que me presentaban en folletos y revistas. Todo lo cual debería llevarme, en lo posible, a comprender la razón y propósito de mi vida. Así he pasado aproximadamente 50 años de los 69 que tengo, trabajando, estudiando, observando obscenidades, malos comportamientos y contradicciones en seguimiento doctrinal y sobre todo el poco o nula aplicación del conocimiento bíblico y confusión en los lugares de reunión, ya que no corresponden al propósito de Dios. El propósito de Dios que para nosotros fue en su creación. No corresponde todo eso. Así, en esta situación, algo me indicaba en diversas ocasiones, muchas ocasiones, a comentar en las congregaciones a que asistía sobre actividades, palabras y actitudes no acordes a la doctrina bíblica, en lo cual siempre fui reprendido en vez de estudiar el caso con detenimiento con ellos. Me reprendían. Hace 12 años, más o menos, decidí investigar por mi cuenta lo que corresponde y con mucha oración y seguimiento doctrinal adquirido en la Biblia y libros relacionados a ella. Porque muchos libros se mencionan en la Biblia, ¿por qué no estudiarlos? Como la Tanaj, el libro de Hazel, libro de los jubileos, libro de Enoch, diccionarios bíblicos, enciclopedia católica, historia universal, estudios arqueológicos, etcétera, etcétera. Y sobre todo me propuse ir graficando sucesos y líneas de tiempo. Bueno, yo así les llamo, líneas de tiempo. Y graficando los sucesos como los iba yo leyendo y completándolos poco a poco. Situaciones de ubicación cardinal, norte, sur, este, oeste, todo eso, etcétera. Y he llegado a conclusiones en los seguimientos realizados. Primero, que no lo hubiera conseguido sin una guía que de alguna forma me indicaba y abría mi entendimiento. La perseverancia en el propósito, comentarios a personas con quien de alguna manera tenía contacto, pastores, sacerdotes, y en fin, monjas, ayudantes de iglesia, profesionistas, creyentes de diferentes iglesias. Observancia de predicaciones y exposiciones de pastores famosos en radio y televisión. Adquirí muchos videos para leerlos. Letra de los himnarios, las estudiaba yo lo que decían, etcétera, etcétera, etcétera. A lo cual analizaba para observar concordancia bíblica. Y reconozco que todo ello me ayudó a comprender lo indispensable que es tomar la palabra de Dios, la Biblia, como única fuente de información para el crecimiento espiritual,
ya que encontré muchas contradicciones. Todo lo observaba yo bajo, vamos a llamarle, bajo la lupa bíblica. Algunas cosas concordaban, pero otras definitivamente no. Entonces, la única fuente de información para mí llegó a ser la palabra de Dios, la Biblia, para el crecimiento espiritual que conlleva tener paz con uno mismo, relaciones adecuadas con el prójimo, que incluye la familia en primer lugar, para conseguir estar con Dios, el único y verdadero, que manifestó el gran amor que nos tiene. Seguir todo aquello que nos enseñó, siendo hombre aquí en la tierra, para alcanzar las promesas que realizó a todo aquel que acepte su guía y caminar con él. Pues no podrían caminar o llegar a algún sitio programado dos que no estuvieran de acuerdo para hacerlo. Reconociendo que es el creador de todo lo visible e invisible, y todo es por Él y para Él. Es un Dios amoroso y su nombre es Jesús. Él es santo, por lo que también nosotros debemos ser santos, demostrándolo con buenas obras, para lo cual fuimos creados. Dios tiene sentimientos a los cuales debemos corresponder con acciones que le agraden, ya que también rechaza y destruye a todo aquel que destruye lo que ha creado, pues lo creó para bien, y él mismo, para sí mismo, vio que era bueno toda su creación, vio que era bueno en gran manera cuando lo creó. Y en el caso de sus ángeles y el hombre, los creó a imagen y semejanza de él, con libre albedrío y capacidad de poder platicar directamente con él, estando en posición adecuada. Porque si no estamos en posición adecuada, difícilmente nos podremos comunicar con él. Por todo lo anterior y convencido de la participación de su Espíritu Santo, y por misericordia que tiene hacia mí, hoy domingo 2 de febrero de 2020, hago este comentario, este testimonio, y lo hago por su instrucción recibida, y deseo empezar un ministerio, el cual siento que debo hacerlo para tratar de, en lo más posible que yo pueda, comentar, platicar, predicar la predicación que él hizo estando en la tierra. Y todo esto que me siga ayudando y ayude a mi prójimo a recibir las promesas que nuestro Dios Jesucristo hizo a la humanidad pecadora, apartada de él, mediante su voluntad, a una criatura llamado Abraham, elegido para que mediante su descendencia, como la arena del mar, tuviera un pueblo, para el cual él sería su Dios. Entonces, las promesas se las hizo a una persona que se llamó Abraham y su descendencia. Entonces, él sería su pueblo, esa descendencia, y Dios sería el Dios de él, debido a que la humanidad en esos tiempos ya tenía otros dioses, inducidos por la rebelión de una criatura que malempleó su libre albedrío y convenció a la tercera parte de los ángeles y a la humanidad de obedecerle y hacer a un lado al Creador, apartándolos del bien para hacer maldad a la creación y destruirla. A lo cual Dios, despojándose de su gloria, vino a la tierra como nacido de mujer y predicó su enseñanza, diciendo: arrepiéntanse para perdón de pecados.
y así renacer mediante el bautismo por inmersión en agua. Y dijo, ya no pequen, ya no peques más. Y recibirán su Espíritu Santo como bautismo espiritual. Eso lo hizo con muchos de sus discípulos también. Y el Espíritu solo Él lo puede dar. Y todo ello para alcanzar la promesa de vida eterna estando con Él en el paraíso, su casa que establecerá nuevamente aquí en la tierra. He cometido muchísimos errores, dejándome llevar por situaciones que no pude controlar sobre mi persona, por observar actitudes variadas en personas supuestamente religiosas que acudían a iglesias de diferentes denominaciones. También yo lo hice. Y sobre todo, lo confieso, por no entender el gran amor que Dios ha tenido para mí y el prójimo, al grado de que en todos los ministerios, actividades, con deseo de agradar a Dios, y en los cuales yo me dediqué, pues me dediqué a esos ministerios, pero no me conducía a un arrepentimiento genuino para evitar el pecado, sino que solamente sentimientos o emociones de momento que supuestamente me libraban de las faltas cometidas. Y así pasaron los años, hasta que varios acontecimientos, como la muerte de mis padres, pérdida de familia, actitudes en las iglesias y mi sentimiento de culpa en alguna manera me llevó a profundizar para saber de Dios y el propósito de mi vida ante toda mi situación que no cuadraba con lo aprendido en cuestión espiritual. Y mi alejamiento causó alejamiento, y mi alejamiento en varias ocasiones de esos centros religiosos por no encontrar respuestas a mi convicción, pero sí cargas emocionales, financieras y de tiempo, lo cual me llevó a pensar que algo o mucho no estaba bien y requería de un cambio y búsqueda de consuelo verdadero. Todo eso sentía yo. Por lo que hoy me arrepiento por tanta negligencia de mi parte para encontrar un camino que me pueda llevar a una vida en paz conmigo mismo, con mi prójimo y con el Creador dueño de todo, reconociendo la misericordia y oportunidad que me brinda nuestro Señor Jesucristo para reconciliarme con Él y con su Espíritu, que abre cada vez más mi entendimiento para apreciar su palabra, obtener conocimiento de ello y transmitirlo, si lo permite, e indica el momento de hacerlo adecuadamente. Sabiendo ahora con certeza que nuestro Señor Jesucristo es el único Dios verdadero, para lo cual también les comentaré algunas pocas bases de las que yo puedo mencionar. Primera de Timoteo, capítulo 16, de los versículos del 12 al 16. La epístola de San Juan, capítulo 14, del 8 al 9. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, en el versículo 38. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 48. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 18. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 13. Primera carta de los Corintios, capítulo 6, versículo 11. La carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 20. Filipenses,
capítulo 2, versículo 10. Colosenses, capítulo 3, versículo 17. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Epístola de San Juan, capítulo 16, versículos 27 al 28. De San Juan, capítulo 17, versículo 8. Y de la misma carta de San Juan, capítulo 1, del 1 al 5. Capítulo 1, del primer versículo al número 5. Y en el mismo capítulo de Juan, 10 y 14. Versículos del 10 al 14, capítulo 1. Estas pocas referencias que doy me ayudan a atestiguar que nuestro Señor Jesucristo es el único Dios verdadero. Y nos dice, y esto lo estoy mencionando solo del Nuevo Testamento, que así se le llama, porque todo lo que dijo nuestro Señor Jesucristo hacía referencia a lo que se le llama el Antiguo Testamento, porque en ese tiempo de él no estaba escrito todavía el Nuevo Testamento. Eso fue escrito mucho tiempo después. Y sé ahora que las iglesias somos nosotros en persona, somos el templo de Dios también, en donde vendrá a morar el Espíritu Santo de Él. Por lo tanto, debemos cuidarlo, debemos arrepentirnos, bautizarlos para tener un nuevo nacimiento, no pecar y estar en posibilidades de que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros. Este es mi testimonio que doy porque creo que es necesario hacerlo. Y a partir de hoy tengo muchos estudios que he realizado, algunos de ellos conforme a que el Espíritu Santo me lo indique, si es posible, los voy a ir publicando también para que otras personas se puedan ayudar de esas enseñanzas que el Espíritu Santo nos da. Les agradezco su atención y espero que próximamente tengamos comunicación con ustedes. Gracias.